Buenas tardes a todos, bienvenidos. Damos inicio a la primera jornada de este ciclo de Cine más Diversidad. Quien les habla, Laisa Ferrari, con mis compañeras María Esperanza Marín y Daniela Morara Montero. Somos las alumnas del tercer año de la Tecnicatura en Administración y Gestión de Políticas Culturales del IFTS número 28. Este ciclo de cine que hoy nos convoca es el proyecto final de la carrera, que corresponde a la materia práctica 3 a cargo del docente, compañero y facilitador del mismo, Lisandro Ursi. Este ciclo fue desarrollado colectivamente y realizado con el apoyo del Instituto de Formación Técnico Superior número 28 a cargo de Carlos Ruiz y la Secretaría de Cultura de UTE a cargo de Carlos Guerrero, con la colaboración de Julio Bona y Ligia Mastruzo, quienes han trabajado a la par en esta propuesta desde el primer momento y a quienes estamos infinitamente agradecidas. Les contamos que el ciclo de Cine más Diversidad lo enmarcamos en el mes del orgullo. Nuestro objetivo era que podamos reflexionar sobre la exclusión que históricamente ha sufrido el colectivo LGTBIQ+, en las diversas instituciones. Por eso pensamos que era importante que nos centremos en el ámbito educativo y de la militancia. Elegimos para proyectar los documentales Sexo y Revolución, que es el que vamos a ver en el día de hoy. Los invitamos a la mesa de diálogo, donde van a participar Ernesto Ardito, el director del documental, Jorge Luis Giacosa, artista y militante por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y Patricia Blanco, secretaria de Género y Diversidad de la CTA. Primero, Ernesto, le quería preguntar qué fue lo que te llevó a hacer esta película, o sea, qué te interpeló. Sí, llevó como mucho tiempo pensar la película y las transformaciones también que fue viviendo el mismo proyecto. Y es como cuando pasa eso, no hay un punto de inflexión que vos digas por esto es. Había como una necesidad muy grande de generar como un puente entre dos generaciones. A mí me tocó ser una generación intermedia, que viví la infancia en la dictadura. Empecé con un cine justamente que trataba de saldar toda esa brecha cultural que había generado la dictadura militar. Y después, cuando vi la generación que me seguía, como que había también no había una conexión directa con toda la experiencia de la militancia LGTB que había existido en los años 70, los logros que sucedieron, la ley del matrimonio igualitario, por ejemplo, la ley de identidad de género, tenía que ver con toda una lucha que venía desde el año 77. Y eso es lo que me gustaba contar, ¿no? Que tuvieran las bases, ¿no? La memoria de las bases de toda esa lucha. Jorge, me gustaría preguntarte, hoy vos que venís de la militancia de los 70, ¿cómo ves hoy la militancia, hoy en día, del colectivo? Yo entré al FLH con 22 años más o menos, en un momento bastante clave. El FLH ya estaba formado de un año antes y yo entro a cuando cuento en la película, el grupo Eros, donde estaba Néstor Perlongue y demás. Nos tocó la lucha que también representó Ernesto. Realmente este documental es una gloria, no existía nada ni parecido. Entonces que de golpe aparezca este documental es fantástico. Pero realmente la película funciona, como él dijo, como un puente intergeneracional, porque la juventud actual no desconoce todo ese pasado que hay. A mí me tocó, cuando se estrenó finalmente la película, que estaba lista en el 2019 y cayó la pandemia, y me tocó estar en una función, en la última, en el Bafisi había 3 funciones presenciales, la última fue en Casa Brandon, y yo había ido con un amigo y le dije a él, nada, un poco para romper el hielo, al final preguntarme cualquier cosa, ¿viste? No hizo falta para nada porque apenas terminó la película, un chico levantó la mano y no podía hablar del llanto. Apenas atinaba a decir gracias y lloraba y yo lloraba con él. Las cosas han cambiado notablemente han cambiado. Ahora hay por más que falta bastante, pero hay una sociedad que banca. Hay cosas que se han entendido. Nosotros éramos 15, ahí más o menos, en la Plaza de Mayo, en esa Plaza de Mayo histórica.
cuando había terminado la dictadura de Onganía. Y ver ahora la última marcha del orgullo, éramos 800.000. Y eso es muy importante, la visibilidad es muy importante. Es lo que dice Modarelli en un momento de la película: teníamos que salir de las catacumbas, teníamos que mostrar la cara. Y así es que aparecimos en esa plaza. Por eso decía que las cosas han cambiado notablemente. De cualquier manera falta mucho. Realmente las que llevan adelante la lucha en este momento son las trans y las travestis. Hemos acuñado una palabra travesticidio que no existía. Así que nada, en eso estamos. Y es un momento bastante especial el que estamos viviendo con este rebrote que hay en el mundo de las derechas más siniestras y que si pudieran acabarían con nosotros. Héctor Benavitarte, que lo vieron, es el que fundó el primerísimo grupo que hubo acá antes que Stonewall, Nuestro Mundo, y él en un mail, él vive en España hace muchísimos años exiliado con su pareja Lorenzo, y su pareja de toda la vida, un poco más chico que él, y él en un mail así decía: no podemos retroceder un centímetro de los derechos adquiridos, así que tenemos que estar muy atentos con todo esto que está pasando ahora, porque no podemos permitir un retroceso en ese sentido. Yo creo que no sería posible. Yo creo que no sería posible porque hay una conciencia instalada ahora en la sociedad, más allá de que haya siempre un montón que no lo entienden y no lo entenderán nunca, parece, pero eso ya está y con eso no hay vuelta atrás. Y la toma de conciencia es lo que nos hace poderosos. A partir de ahí empieza la historia. Mi historia con el FLH empieza cuando yo me asumo homosexual. La palabra, la expresión salir del closet no existía para nada. Yo no estoy muy de acuerdo aparte con esa expresión, porque es como que uno abre la puerta y dice acá estoy, y en realidad, bueno, al menos en mi caso, fue un proceso muy de a poco, con la gente más cercana, con los amigos, con la familia. Mi familia era muy buena onda realmente. Y así como que uno va de a poco, y eso me cambió la vida. Porque nada, el poder, me la pasé años y años ocultando lo que era, cuidando cada gesto, que no se me vaya a quebrar la muñeca, nada. Entonces, poder ser lo que uno es, con libertad, y vivirlo bien, es una gloria. Es una gloria. Por eso cuando veo ahora la marcha del orgullo, que empieza varias horas antes en la Plaza de Mayo, y nada, me acuerdo haberme mandado una vez a Rubén Metín y Vila, se llama, que aparece conmigo bolas en la foto de la playa. Él estaba en el FLH también. Y le mandé una foto en la Plaza de Mayo, fumando un porro, con el fondo de la catedral. Todo lo que pasa ahora en aquellos años era impensable, esa historia de matrimonio igualitario, todo eso. Nuestra lucha urgente era por los edictos policiales. Yo estoy hablando del 73, y esos edictos se disuelven, se derogan en el 96, más de 20 años antes estoy hablando. Me vino la pregunta de cómo podés nombrar la experiencia de lo que es la libertad para vos. ¿Cómo te lo nombraron? ¿Cómo la podés significar? Hay una palabra que es el disfrute. Viniendo de donde yo vengo, lo disfruto, pero enormemente. Y el significado de esa palabra, nada, de libertad, nada, a mí me la dieron varias cosas, ¿no? Por un lado, cuando entré en la Facultad de Filosofía y Letras a hacer la carrera de Antropología, que no me iba nada mal, había hecho como media carrera, ya un poco más, y dejé porque nada, si uno pone toda la energía, o gran parte de ella, en ocultar lo que uno realmente
las cosas se hacen muy difíciles, al final largué la facultad. Pero esa historia de poder asumirme homosexual, nosotros hablábamos de asumirse homosexual, nos queríamos sacar el puto de encima. Faltaban años para que apareciera un grupo como los putos peronistas, que es genial el nombre, pero bueno, en aquel momento, nada, nosotros eso nos lo queríamos sacar de encima. Y eso es lo que a mí me dio la libertad, la posibilidad de pasarla bien. Sí, la posibilidad de vivir lo que sentía y pasarla bien. Si bien afortunadamente hubo muchas conquistas para el colectivo en este último tiempo, te quería preguntar cuáles considerarías vos que son puntualmente las cosas que están por hacerse, deberían, se vienen. Las conquistas han sido enormes. Realmente toda la seguidilla del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que era una cosa de vanguardia totalmente, no había en el mundo una cosa así, por identidad autopercibida, sin judicializar la historia, sin un psiquiatra que interviniera, y después la ley de cupo laboral, y bueno, realmente es una seguidilla enorme. Lo que falta un poco ahora es la historia de lo que decía antes, el tema travesti, el tema transexual. Agrego, en cuanto a lo que vos consultabas, a mí me parece que, bueno, primero agradecerte la película, por momentos me quería ir porque sufrí un montón, tu historia, estos compañeros que nos abrieron caminos, porque a veces nosotros nos quejamos de que hace frío en una marcha y bueno, si la han pasado, ¿no? A mí me parece que lo que hay por hacer es un montón, porque la derecha como avanza, si las conquistas fueron muchos, las derechas no tienen límite, no tienen ni nuestra ética, ni nuestra estética, y no hay forma de dialogar con estas derechas. Entonces me parece, yo como docente de esta casa, de este sindicato, me parece que el tema de la lucha por la implementación plena de la ESI es fundamental, porque esta transformación cultural del mundo donde vos estuviste viviendo, que era horrible, a este mundo que es más cálido, uno ve las juventudes tanto más libres que nosotros, porque fuimos construidas en esta heteronorma. Así que aunque hayamos querido sacarnos elementos, los tenemos todavía programados, pero veo las juventudes mucho más felices, mucho más libres, los veo, mucho más amigos y amigas y amigues de sus cuerpos, con miradas menos condenatorias sobre los otros, pero me parece que la implementación de la ESI y todas estas herramientas que hay, como la ley Micaela, que son simplemente herramientas, no son que esté la ESI o que esté la ley Micaela, no van a transformar nada. Pero bueno, hay que seguir luchando y sumando en todos los lugares y en todos los sectores. Como docente, digo, la UTE, la CETERA toma las políticas de inclusión y de construcción de derechos todo el tiempo, porque el aula, digamos, en nuestras paritarias no peleamos nada más por el sueldo, sino peleamos por las condiciones y por los derechos también de nuestros pibes y de nuestras pibas. Así que yo creo que hay mucho por hacer, porque el camino que nos abrieron los compas y las compas fue de mucho dolor y de mucho sufrimiento, digamos, y nosotros tenemos que defenderlo así, a regañadientes. No sé qué quiere decir esa frase en realidad, pero me parece que es con mucha fuerza y con mucho valor, ¿sí? Sí, lo que necesitamos es el cambio cultural. Lo que pasa es que lo interesante es que la ley va adelante, va por delante. Porque la ley está cumpliendo una función pedagógica. A veces hay leyes que blanquean lo que está sucediendo, como la ley de divorcio, ¿no? Que blanqueó una situación que estaba.
Y hay leyes que tienen otras funciones, las pedagógicas. La ley Micaela, la ley de la ESI, damos una herramienta para ser utilizada, porque la ley se paró adelante de la sociedad y por eso tiene esta función pedagógica. Entonces hay que usarlas, hay que exigirlas, hay que reclamarlas y militarlas. Había levantado la voz, ¿no? No, justamente iba a preguntar eso, iba a preguntar a Pato cuál era, ¿no?, ese camino por recorrer y creo que es esto, desde el hecho de que podamos pensar, no sé si la historia tampoco inicia con el FHL, sino que también hay una historia previa, el Nuevo Mundo, acá tenemos compañeros de Sigla, o sea, hay también todo un recorrido, una historia por aprender también por ahí, porque uno la desconoce, y creo que una de las ideas de este proyecto fue eso, ¿no? Usar como disparador el documental de Ernesto, que es maravilloso, de historias reales, para poder mirar hacia atrás, mirar hacia adelante y también, saber de dónde vienen estos recorridos y estas luchas, ¿no? Yo lo que quería decir, que me sale agradecerle a Ernesto esta obra, porque nos permite girar y cambiar el punto de vista de un montón de cosas que por ahí tenemos sabidas desde otros lugares de la militancia y que se pueden volver a revisar y volver a ver desde la historia de otras personas y desde la construcción que vos hiciste. Y que además me gustó mucho que a pesar de la crueldad y de las cosas horribles que se han podido, ver, no renunciaste a la belleza, o sea, que es tremendamente hermosa y que eso es un rescate importantísimo para la comprensión principalmente y para acercarnos a estos hombres que vivieron esas historias. La otra vez en una entrevista me preguntaban cómo era posible que la marcha, después de pasar todo lo que hemos pasado, ¿cómo puede ser posible que la marcha sea tan alegre, tan festiva y demás? Y que justamente es eso. ¿Sí? Hola, mi nombre es Gustavo, soy estudiante de Pedagogía Social y también me quedo con un poco con lo que decía ella, imitando el documental que fue hermoso y también tocando lo que fue la historia, poniéndola sobre la mesa. Yo no milito en el peronismo, pero sé la lucha que vos tenés y eso es lo que se pudo ver en la película y lo que te pasó, lo que pasaron a muchos de tus compañeros, también están en un partido, también en los partidos. Se tocaba en la película tanto de la derecha, de las izquierdas, que también ustedes fueron, por asumirse homosexual, han sufrido el trato de propios y extraños. La verdad que eso, la verdad también da para pensarlo, trabajarlo. También me pareció hermosa la película, la historia, eso me parece que trabajarlo, como decía ella, como decía Amalia, reivindicar eso y mandarlo bien, porque hay muchas cosas que no se saben y después se hace toda una historia falsa y es lo que vos le preguntabas al presidente. La verdad que eso está bueno y que es súper valorado. A mí, Ernesto, me gustaría preguntarte puntualmente qué fue el disparador, cómo te encontraste vos con esta historia. El tema es cómo contar esta historia, no es encontrarte con la historia. Digamos, partimos de algo que era muy literario, o sea, partimos de un documento como Sexo y Revolución, partimos de los comunicados del Grupo Eros, de las revistas del FLH, entonces, cómo llevar la imagen y cómo captar esa esencia desde lo sensorial, ¿no? Un poco la película lo que busca está armado en base al material de archivo, de archivo encontrado, de fan footage, como le dicen ahora. Justamente es como un gran collage que tiene que ver con un viaje que podemos hacer nosotros como espectadores en el tiempo y estar viviendo en ese momento, en ese preciso momento, las sensaciones, el proceso cultural, la lucha política, las discusiones inmediatas, la agenda de lo que está viviendo, por ejemplo, el FLH o los otros compañeros que estaban militando en otras organizaciones. El tema es cómo
desde la película se puede viajar al pasado con las herramientas que tenemos. Y eso es un poco lo que fui buscando. Lamentablemente acá en Argentina no hay tanto archivo. Pasaron cosas tristísimas también con respecto a lo... También tiene que ver con el paso de la dictadura militar, ¿no? De lo que quedó, de lo que se quemó y de lo que se perdió. Y entonces, bueno, como que busqué archivo en todo el mundo. Entonces traté de trabajar una síntesis más universal, porque lo que estaba pasando en Argentina estaba pasando en otros lugares, que estuviera nuestro mundo y Stonewall en paralelo no es gratuito, digamos. Entonces ese sentimiento desde la imagen tiene que ver también con la universalidad que buscó la película, que se discute, que también es referencia en otros países, ¿no? Que se pasan en los festivales LGTB, y pasa lo mismo que acá, un diálogo intergeneracional, y está buenísimo. Sin la memoria es como que volvemos a repetir todo de vuelta. Entonces también eso tiene que ver con los estilos cinematográficos, muchas veces con los que nos encontramos frente a cómo encarar una película, cómo producir una película, ¿no? Digo, la tradición de nuestra historia, yo creo que nada, hay que volver todo el tiempo y llevarla hacia el futuro, pero con nuevos modos de mirar, porque nuevos modos de narrar, quiero decir, ¿no? Si tuviera que hacer Sexo y Revolución en este momento, 3 años después, capaz utilizaría otros nuevos recursos. Creo que hay que estar atentos también a cómo el espectador recibe una película sobre el pasado sin caer en algo que no te impacte, que no te llame la atención, que no te emocione, ¿no? Hubo en los 70 un grupo formado por docentes y estudiantes de cine de La Plata, que se llamó Federación Universitaria por la Revolución Nacional, la FUR, que estaban con la JP. Y ellos lo que hacían era filmar, durante el 71 al 75 filmaban, documentaban. Hay 25 latas, son 25 horas de material fílmico que se escondieron con éxito a la dictadura. Y es lo que yo decía, que hace 3 o 4 meses ese material, a través de una donación, entonces llega al Archivo Nacional de la Memoria. Lo que él decía del FLH, realmente por lo menos no hay nada, más que esa foto repetida de siempre de nuestra bandera y que estamos ahí, los pocos que éramos, no hay más. Y en esas 25 horas de filmación hay 15 segundos, no más que 15 segundos, que es un paneo del FLH en la Plaza de Mayo, que va pasando. Yo reconozco a la gente. El primer palo de la bandera que nosotros teníamos, lo tenía Néstor Perlonger. El otro palo lo tenía un chico que se llamaba Rafael Seguí, que el SIDA se lo llevó también, que es la persona más dulce y más tímida que ustedes se podrían imaginar, y está ahí en la Plaza de Mayo, otra vez descubierta, teniendo ese palo. Nada, son 15 segundos que terminé llorando, porque realmente no podía creer lo que estaba viendo. Gracias por esta obra y gracias a los tres por estar acá, porque solo verla ya es cambiar, creo que hacia lo que podemos llamar pasado, pero también el presente de cada uno de nosotros, y eso es de una potencia y de una fuerza enorme. Así que muchas gracias por eso. Hay una política de Estado que se llama Memoria, Verdad y Justicia, y bueno, en mi caso personal, concretamente, gracias a esta joya que ha hecho Ernesto, en este momento yo soy militante de la memoria de la diversidad, y he llegado a andar con el pendrive en el bolsillo. Me lo llevaba tras la sierra, por ejemplo, en Córdoba, cada vez que iba, y lo pasé en la Casa de la Cultura de San Javier, en la Biblioteca Popular de las Rosas, en montones de lugares.
Y la última fue en Córdoba, que esa no te la terminé de contar, pero me invitó la universidad, me bancaron un pasaje en avión, me dieron un departamento para que pague y todo. Y fue de lo más lindo, pues lo organizaba entre el área, en el área de diversidad, que lo lleva adelante una prócer, que es Ivana Aguilera, una trans de 63 años, cumplió ahora, una sobreviviente con una polenta de las cosas que ha pasado. Lo organizaba ella y el departamento de antropología, y la proyección en el Museo de Antropologías en Córdoba capital, en pleno centro. Cantidad de marchas terminan ahí en el museo cuando fue todo la lucha de las mujeres y el aborto y todo eso. Ellos sacaban una pantallita ahí afuera del museo y ahí culminaban las marchas. Y bueno, me tocó entonces estar ahí. Sí, queríamos hacer un pequeño comentario. Primero agradecerles, bueno, me presento, yo soy Lisandro, docente de la materia donde las chicas están preparando este proyecto. Primero felicitar a las chicas, a Leisa, a Daniela y a María, que, bueno, que vienen trabajando un montón, con mucho entusiasmo en esta. Sí, un aplauso para ellas. Yo por mi lado quería hacer la invitación pública. Pasado mañana es la marcha, empieza en la Plaza de Mayo después del mediodía, es muy lindo, y después a eso de las 6 de la tarde se larga la marcha hasta el Congreso, y nada, vengan, porque aparte la van a pasar muy bien. No hay una marcha que sea tan divertida y que tenga tal profundidad política como es la marcha del orgullo. Justamente la marcha del orgullo es reivindicar nada. Yo me sentí un monstruo durante muchos años de mi vida, entonces poder mostrar con orgullo que realmente soy el puto que soy, nada, es una gloria. Así que vengan, porque aparte la van a pasar muy bien. Vamos.